La Iglesia Cristiana Visión Celestial presenta Entre tú y Dios, con el pastor Sal Sabino. Un programa que te muestra el Evangelio de una manera amena y diferente. Y ya con ustedes, el pastor Sal Sabino. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar aquí en Entre tú y Dios. Cuando salimos por la radio, naturalmente, ya que tenemos un programa radial y también televisivo, es el nombre, Atrévete a Cambiar. Pero yo soy la misma persona, Salvador Sabino, y aunque tenemos dos énfasis diferentes, los dos énfasis tienen un común denominador. Exaltamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el único Dios verdadero. Amén. Aquí nosotros vamos a ver en el día de hoy que los profetas pueden ser verdaderos como pueden ser falsos. Y los dos pueden llevar el mismo título de profeta y los dos pueden tener seguidores, pero quien lo dirige es diferente. A los profetas de Dios los dirige Dios, su Santo Espíritu. A los profetas, otros profetas, naturalmente, se dirigen ellos mismos o tal vez aún a teorías, organizaciones y magia y todo relacionado al mundo de lo oculto. Aquí vemos que en Segunda de Reyes 4 hay una mujer que identifica a un profeta y ella nos ayuda a identificar quién verdaderamente es un profeta. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ya sabía ya, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer identifica al Señor. Ahora, empezando en el versículo 8, noten esto, aunque la primera mujer tiene una relación ya con lo profético, según dicen muchos, es la mujer del profeta Ahías, aquel profeta que ya era ciego, pero desarrolló el oído profético. Y él a través de ese oído podía discernir quién venía a su casa, quién visitaba y aún con qué intenciones. Pero aquí en el 8 hay otra mujer que le llamamos la Sunamita, una mujer rica, importante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, el mismo profeta, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, entiendan a esta mujer ahora, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Vamos a detenernos ahí. Es varón santo de Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, cuando se habla de varón santo de Dios, indica un hombre de Dios, y en este caso un profeta de Dios. Ahora, los profetas también le llamaban videntes o seer, ¿verdad? Uno que ve, uno que tiene esa visión, le llamaban también hombre de Dios, siervo del Señor y por supuesto mensajero del Altísimo. O sea, estos son títulos que llevaban los profetas. Ellos no se llamaban reverendo. Naturalmente ese título gubernamental viene luego, según los siglos. Y reverendo puedo ser yo, un pastor, puede ser un evangelista o cualquier ministro ordenado, por así decir. Pero bíblicamente hablando, reverendo es Dios nada más. Y a Él debemos la reverencia. Ahora, estos hombres de Dios, cuando decían Samuel el vidente,
era que Samuel tenía una visión. Samuel era un verdadero profeta. Cuando habla la palabra de Dios, hijo de hombre, a Ezequiel o aún al Señor Jesús, hijo de hombre, sabemos que aunque es un hombre de Dios, siervo del Señor. Muchos de los profetas se llamaban siervos. Y hay un siervo de este tiempo que ya no está con nosotros. El gran evangelista Gigi Ávila, que estuvo en mi casa, permaneció allí algunos días. Hermanos, le dejamos la casa, Kenia y yo, porque él no quería quedarse en hoteles. Y cuando él se va de la casa, nos deja una nota. Él no la firma el profeta, y lo era. Él no la firma el evangelista, indiscutiblemente lo era. Tantos paralíticos, yo no sé cuántos se levantaron, cuántos muertos resucitaron, cuántos milagros en el ministerio de este hombre. Yo estuve en 3 de sus campañas o más, pero recuerdo una específicamente, donde yo dije, Señor, si ese hermano se pone de pie hoy, la cosa es grande, porque ese hermano lo que tenía como piernas eran ya 2 fideitos. Yo no creí, sinceramente hablando, con toda la fe que tengo. Hay gente que dice, Sabino tiene una fe, pero yo dije, bueno, solamente Dios hace esto. Y cuando el siervo de Dios oró, ese fue el primero que se puso de pie y empezó a caminar y luego a correr. Déjame decirte, ese hombre de Dios, Gigi Ávila, cuando firmó la carta, puso el siervo Gigi Ávila. No evangelista, no misionero, no reverendo, el siervo. Siervo tiene una connotación naturalmente en lo natural, como que usted es un esclavo. Pero cuando usted se llama el siervo de Dios, la cosa es diferente. Así es que, profetas, busquemos este título, siervo del Señor, y no tiene que ser el superprofeta, el magno profeta. Si usted quiere llamarse así, usted puede, y más si usted tiene el don. Pero aquí estamos viendo cómo se llaman a los siervos de Dios. Yo estoy enseñando un poco sobre cómo identificar a los profetas verdaderos de los falsos. ¿Usted sabe por qué? Porque en este tiempo hay mucho problema. Sí, en este tiempo hay mucha confusión. Ahora están que llegan aún a congregaciones, piden el micrófono y aún al pastor le dicen cosas. Déjame decirte, el siervo de Dios hace lo que Dios le dice. Naturalmente, si hay que traer una corrección, está bien. Pero yo he visto cosas horrendas ocurrir aún en las casas de Dios. Y hay que tener naturalmente el conocimiento, o más bien el entendimiento, o aún más bien la sabiduría espiritual, para uno muchas veces discernir. Porque es que cuando viene una persona con actitud de oración corporalmente, tendemos a brindarle ese respeto, pero ¿y si esa persona no es bíblica? Si no viene de la fuente, del llamado, del que llama, del que empodera, vamos a tener un problema. Mira, lo vamos a identificar en los frutos. El mismo Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ok, en Hechos 13, versículos 1 y 2, vamos a leer allí, vamos a tomarnos un tiempito aquí, para que veamos cómo ocurren las cosas en una iglesia saludable. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Habían profetas, ¿verdad? ¿Qué sucede con ellos? Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo soy rajatabla en esto. Yo creo que el profeta que no ayuna, el siervo de Dios que no ayuna, el siervo de Dios que no ora, no va a operar de esta manera. No va a oír
al Espíritu de Dios. Y el vidente, el profeta, el siervo de Dios, el mensajero de Dios, tiene que tener una relación íntima con el profeta de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando ayunamos, cuando oramos, cuando adoramos, naturalmente vamos a estar abiertos a qué nos está diciendo Dios en ese preciso momento. Ok, entonces allí en aquella iglesia había profetas. En tu iglesia debe de haber profetas. Aquí hay profetas. El ministerio profético no ha acabado todavía, no ha cesado. Hay hombres y mujeres de Dios que todavía oyen la voz de Dios y ellos son profetas de Dios. Cuando primeramente salí de la cárcel, que empecé a ministrar en Nueva York, tuve una misión donde yo vi una mano con 3 dedos, así. Y yo dije, ¿qué es eso? Y el Señor me habló, ustedes están operando con los evangelistas, ustedes están esperando con los pastores y están operando con los maestros. Pero ¿dónde están mis apóstoles y profetas? Claro está, déjeme decirle algo. Hay abusos en los títulos. Hay abusos en el pastorado. Gente que dice que es pastor no tiene oveja. Hay mucho abuso en lo apostólico. Ahora todo el mundo es apóstol, ¿verdad? Yo tengo mi reserva, está bien, porto el título, creo que tengo algunas funciones, no soy el superapóstol o lo que sea, pero prefiero que me llamen siervo de Dios. Prefiero el pastor Salsavino, ese es mi nombre, llámeme así mejor. No estoy naturalmente denigrando a nadie, no estoy señalando a nadie. Mire, yo conozco profetas de Dios, aquí en esta ciudad, profetas de Dios. Tengo un amigo llamado el profeta Israel de Jesús, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un vidente de Dios. Yo he ministrado con él y he ido a lugares donde él no conoce gente que yo conozco. Y cuando él le profetiza, digo yo, bueno, esa persona va a pensar que yo le hablé. Líderes que él les profetiza. Y le dice, esto es lo que dice Dios, esto es lo que veo. El profeta Radamés Fernández del Amanecer de la Esperanza, un hombre de Dios, un hombre de respeto. Él no anda por ahí diciendo lo que él es. Yo sé lo que él es y sabemos lo que él es. Los amigos de él sabemos. Es un profeta de Dios. Su congregación es altamente profética, una congregación llena de gente que usted no lo va a engañar. Porque cuando viene el diablo y se manifiesta, el profeta sale y dice, yo veo. El profeta sale y dice, así dice el Señor. Amén. Dios es bueno. Ok, ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, amén. Bueno, aquí me están trayendo un café riquísimo. Esa es una profeta de Dios la que me trajo el café. La bendecimos. Ah, qué rico. Gloria a Dios. Entonces, estos profetas van a hablar de parte de Dios. El Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y luego Bernabé y Saulo salen también a profetizar. Hay una diferencia entre predicar y profetizar, está bien, pero esta palabra que ellos llevaban, y sabemos que Pablo tenía los 5 ministerios apostólicos. Pablo era tremendo apóstol, tremendo profeta, tremendo evangelista, tremendo pastor y tremendo maestro. Y Bernabé no se quedaba atrás, era bueno también. Ok, en 1 Corintios 14:8, Hechos 11 del 27 al 28, 21 del 10 al 11, nosotros vemos que hay un énfasis en Pablo, por ejemplo, predicar la palabra de Dios, pero es un mensaje profético. Ahora, cuando Pablo va a enseñar sobre la palabra profética en 1 Corintios 14:3, él dice que la profecía es para exhortar, la profecía es para echar fresco, esto es para ayudarnos, a consolarnos, exhortarnos y a edificarnos. Son los 3 propósitos de la palabra profética. No, la palabra profética no es avergonzar a nadie. Claro que un profeta puede venir en corrección. Dios puede corregir a quien sea. A mí Dios me ha corregido.
Y como decimos en inglés, I stand corrected. Hay veces que alguien puede hablar aún fuera de orden, y gracias doy a Dios por esto. Y en vez de corregirlo en el orden, yo prefiero buscar donde yo tengo que obedecer. Y obedezco ahí, porque imagínense, somos diferentes. ¿Qué hace un profeta agarrando a uno por un brazo? Mira, el Señor me dijo que te dijera. Pero hay gente así. Y si no te está arrancando el brazo, déjalo. Y oye lo que Él dice que Dios dice. Si lo que Él está diciendo no viene de parte de Dios, Él será responsable delante de Dios. Ahora, si Él está hablando delante de Dios, pero tú estás criticando su estilo, tú puedes buscarte un problema, porque tú entiendes lo que Dios te está hablando. Hoy quiero hablarle a esos siervos de Dios, a esos esclavos del Señor que se atreven a cargar con la palabra de Dios, pase lo que pase, digan lo que digan, cueste lo que cueste. Yo sé que tú estás comentando, yo sé que le estás dando like, yo sé que le estás dando share, comparte estas enseñanzas con otros. Yo he tenido muchas experiencias aparte de la palabra de Dios, que me enseñan lo que es la palabra de Dios. Yo he visto cosas tremendas en el pueblo mío cuando yo era un niñito de algunos 7 a 8 años de edad. Había una bruja allí que lo miraba a usted y le decía de todo. Y cuando usted decía, ¿cómo? ¿Y cómo ella supo esto? Yo no sé, pero ahora sí sé. Es un espíritu de adivinación. Esa mujer debió ser una gran profeta, pero era una hechicera porque naturalmente su líder no era Dios. Su líder era Satanás. Y Satanás le engañó con brujería, con hechicería, con palomayombi, con vudú, con de todo eso. Era una bruja tremenda, con un espíritu de adivinación, que le decía, bueno, el domingo va a salir el 14, y salió el 14. Y la gente, óyeme, esa mujer tiene una boca de chivo. Era una bruja. Y esa misma bruja me maldijo a mí cuando yo era un niño. Y luego que yo me convertí en ministro, que visité República Dominicana y a mi pueblo, me gané a esa bruja para Jesucristo. Y aparece en el libro Dos Caminos, ahí están las fotos y todo, claro, en la primera edición que publicó la editorial Vida. Cómprelo. Gloria a Dios. Yo quiero hablar de diferentes tipos de comunicación de Dios al profeta, pero eso será ya en el próximo segmento, que vamos a empezarlo ya mismo. Yo quería bendecirte con esta palabra. En verdad, aquí me estoy gozando muchísimo. Tengo una intimidad gloriosa con ustedes. Sigan ustedes aquí viendo entre tú y Dios. Vamos a ir desarrollándonos más y más y más. Amén. Deje su comentario. No se olvide que todos los martes estamos en Martes de Fuego a las 7 de la noche. Todos los domingos, en Domingos de Avivamiento, a las 10, a las 12:30 y también a las 3 de la tarde. Los domingos a las 10 en español nada más, a las 12:30 bilingüe y a las 3 de la tarde en inglés nada más. Sírvase a llamar ahora mismo al 718-220-8124. Queremos servirte. 718-220-8124. Bendiciones.